Bueno, continuando con nuestra guía número 6 de lo que es la suma y resta de monomios y polinomios, pues entonces hablemos de los polinomios. ¿Qué es lo que se entiende por polinomio? El prefijo poli significa varios y cuando decimos entonces varios, pues quiere decir que ya es más de uno. Inclusive entonces ya aparece pues dependiendo la cantidad de términos que se les puede llamar pues usando los prefijos. El prefijo bi significa 2 y acá tendríamos entonces 2a más b que sería un binomio. Menos 3m más 2n también es un binomio. Notamos que lo que separa los términos es el signo en medio de ellos. Hablamos de un trinomio cuando entonces aparecen tres términos, x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Tetranomio, 4x a la 3 más 2x al cuadrado menos 3x más 2. Notamos primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Tetra significa 4. Pentanomio, tenemos entonces que el prefijo penta significaría 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 5x a la 4 más 2x a la 3y menos 2x al cuadrado y al cuadrado más xy al cubo menos y a la 4. Y así podríamos continuar, de manera que podríamos colocar entonces el prefijo y luego el sufijo nomio. Pero resulta que a ciencia cierta todos ellos se denominan ¿qué? Polinomios, porque polinomio es aquel que tiene pues más de un término. Pero generalmente esto hace que los más usados con los prefijos sean el binomio y el trinomio. Y a partir de 3 ya pues le denominamos a todos polinomios. Polinomio de 4 términos, polinomio de 6 términos o así sucesivamente. Sin embargo, podemos entonces, recuerden que podemos nombrarlos también haciendo uso de los prefijos. La condición que se debe tener en cuenta para poder sumar y restar polinomios es que tenemos que proceder y primero verificar si un polinomio está completo y ordenado. Y si no está completo y ordenado, pues debemos entonces buscar completarlo y ordenarlo. Completarlo significa que si no existe un término, pues vamos a dejar un espacio o colocarle un cero. Ya depende, pues entonces el acomodo de cada uno. Veamos acá, tenemos entonces esta operación. En esta operación, pues entonces tendríamos nosotros que acá existe un polinomio y que lo vamos a sumar con otro polinomio. Verificamos entonces si está completo y notamos entonces que está x al cuadrado y vemos que no está la x. Ya con eso estaríamos diciendo que no está completo. Y de igual manera, pues entonces notamos que existe la y. Entonces este polinomio definitivamente no está completo. Acá encontramos el siguiente polinomio que dice 6x al cuadrado sería el primer término, luego 4x y el 4. Notamos que está el 2, el 1 y el 0 y este sí está completo pero está desordenado. Para proceder entonces a hacer la suma, conforme está diciendo que vamos a sumar, pues ¿qué debemos hacer? Entonces escribimos uno de los sumandos y debajo de él vamos a buscar escribir por término semejante, es decir, 6x al cuadrado lo escribimos debajo del 2x al cuadrado, luego el 4x, entonces buscamos, pero no existe término semejante, por eso lo escribimos entonces aquí aparte. Y acá tenemos el 4, que es término independiente, debajo del término independiente. Y procedemos a hacer pues entonces la suma algebraica. Recordamos que signos iguales se suman, 6 y 2, 8, y que la letra con su exponente no cambia. 4y que no tiene con quién sumarse. Acá tenemos signos iguales, se suman 16 más 4, 20, y el 4x que no tiene con quién sumarse. Luego verificamos si está ordenado y resulta que se espera que entonces ordenemos alfabéticamente, es decir, que esta 4x debe cambiar de lugar y al ordenarlo entonces la respuesta nos quedaría 8x al cuadrado más 4x más 4y más 20. Esa es a ciencia cierta, pues entonces nuestra operación. Vamos a mirar
lo que es el aspecto de la resta. Para mirar el aspecto de la resta, pues entonces decimos que en la resta aparece una expresión que se llama minuendo y otra que se llama el sustraendo. En álgebra a veces nos dan primero el sustraendo y entonces resulta que nos dicen que vamos a restar. Al decir restar quiere decir que este va a ser el sustraendo. ¿Qué es lo que sucede con el sustraendo? Que al sustraendo le vamos a cambiar los signos de cada uno de los términos, mientras que al minuendo no se le va a cambiar entonces el signo. Y recordemos que el minuendo es el primero que vamos a escribir en la operación. Entonces, como el minuendo no cambia de signo, pero entonces verificamos si está completo y ordenado. Entonces notamos que el minuendo está desordenado, pero está completo. Tenemos entonces que escribimos primero 3x al cuadrado, luego escribimos menos 8x y luego entonces el término independiente más 10. El sustraendo tenemos que cambiarle el signo. Notamos entonces que acá es 8x al cuadrado, entonces lo escribimos debajo del x al cuadrado, pero pasó a ser entonces es de signo negativo. Acostumbramos a decir menos por más da menos, ¿sí? Ahora tenemos que escribir el término semejante que es menos 2x y lo pasaríamos a ser positivo debajo de menos 8x y el término independiente que es positivo pero que pasaría a ser negativo. Y procedemos entonces a sumar algebraicamente como ya conocemos. A signos diferentes se restan, entonces nos quedaría 8 menos 3, nos daría menos 5 x al cuadrado, signos diferentes le restamos, al 8 le quitamos 2 y nos daría 6, pero el mayor es negativo, y signos diferentes, entonces lo restamos, a 10 le quito 5 y me daría 5 positivo. De manera que pues entonces esta sería nuestra respuesta. ¿Sí? Menos 5x al cuadrado menos 6x más 5 es nuestra respuesta. Referente a los ejercicios de la guía, vamos entonces a tomar dos. En la guía aparecen pues las expresiones entre paréntesis y de manera que entonces identificamos el primero y entonces el segundo está precedido del signo menos. Quiere decir que es una resta. Recordemos que si es una resta, entonces vamos a cambiarle los signos a todo lo que es el sustraendo. El minuendo no cambia. Verificamos si está ordenado y notamos que si está ordenado a la 2, a la 1 y el término independiente. Luego entonces procedemos a escribir debajo por términos semejantes y entonces notamos que está x a la 4, pero acá no hay un término semejante. Entonces lo colocamos pues antes y nos quedaría, va a ser más por menos, menos. Luego pasaríamos entonces con el x a la 3 después de x a la 4, pero notamos que no existe x a la 3. Si no existe, debemos entonces de todos modos colocarlo y dejando un espacio, ¿sí? O colocando un 0. Luego menos 5x al cuadrado, menos por menos da más, lo colocamos debajo, acá me quedó un poquito corrido. Más por menos da menos, menos 4x. Y por último el término independiente, menos por menos, que nos da más. Procedemos a sumar algebraicamente y nos quedaría menos 5x a la 4, este que es un 0, positivos nos da 9x al cuadrado, diferentes signos los restamos, a 6 le quito 4, me daría el 2, y signos iguales que se suman, y esta sería entonces nuestra respuesta. Si buscamos el ejercicio J, pues de los ejercicios que aparecen entonces en la guía, notamos que entonces está precedido los dos paréntesis, pues serían entonces positivos, es decir, que acá no hay sustraendo, sino que son sumandos. Procedemos entonces a mirar si está completo, entonces 5, 4, 3, 2, 1, no, falta el 1, o sea que entonces tenemos que dejar el espacio para el 1. Por ese motivo entonces escribimos 5x a la 5 más 3x a la 4 menos 2x a la 3 menos 7x al cuadrado. Dejamos el espacio para la x y el menos 6 que es el término independiente. Procedemos a escribir ahora las expresiones por términos semejantes y notamos que entonces sigue siendo negativo, menos 5x a la 5 debajo de 5x a la 5 menos 3x a la 4
menos 2x a la 3 más 3x al cuadrado menos 4x. Miren que si no hubiésemos dejado el espacio, pues no nos habría quedado por términos semejantes, y más 2. Y procedemos entonces a reducirlos. Reducirlo, entonces, bueno, acá se acostumbra que si tenemos el mismo término pero con signos diferentes, pues eso nos va a dar 0. Entonces quiere decir que lo podemos, entonces 3 menos 3 nos da 0, menos 2 nos da menos 4x a la 3, signos diferentes, menos 7 más 3 nos daría menos 4x al cuadrado, menos 4x, y a menos 6 entonces le restamos 2 que nos daría menos 4. Y acá ya nos quedó pues ordenada la respuesta, entonces por eso tenemos que esta sería nuestra respuesta. Bueno, esto es hasta aquí la suma de y resta de polinomios.